El eco de la risa del millonario retumbó por todo el restaurante como un trueno burlón. Era una carcajada fuerte, pesada, cargada de soberbia. No era la risa ligera de alguien que disfruta un chiste. Era la risa cruel de alguien que quería dejar claro su lugar en la jerarquía de la sala. Las copas temblaron sobre la mesa, los invitados se miraron unos a otros incómodos, y el silencio que siguió fue aún más violento que el sonido mismo. En ese instante, el aire se llenó de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a un único hombre. El camarero humilde, con la bandeja resbalando entre sus dedos, a punto de dejar caer todo al suelo. El joven camarero, con la frente berlada de sudor, sintió como sus rodillas se doblaban ligeramente. No era el peso de la bandeja lo que lo hacía temblar, era el peso de todas las miradas clavadas sobre él. El millonario lo había señalado, lo había ridiculizado en el momento más inoportuno. Y todos lo vieron, en un restaurante donde cada detalle estaba calculado para impresionar a los socios extranjeros. El más mínimo error parecía un crimen imperdonable. El millonario lo sabía y lo usaba. Esto es lo que pasa cuando dejan entrar a cualquiera a servir en un lugar como este. Susurró con voz suficiente, pero lo bastante alta para que todos lo escucharan. Las palabras cayeron como piedras en el pecho del camarero. El rubor subió a sus mejillas, la vergüenza lo envolvió, y por un segundo pensó en abandonar todo y salir corriendo. Pero algo en él se resistió. Tragó saliva, respiró hondo y clavó la mirada en la mesa. Nadie se imaginaba que dentro de ese hombre humilde, detrás de la camisa blanca ajustada por años de desgaste, había una fuerza que estaba a punto de revelarse. Una fuerza que no solo iba a salvarlo a él, sino a toda la velada, porque aquella cena no era cualquier cena, no era un simple encuentro de negocios, era el momento que decidiría el futuro de millones de dólares, la firma de un contrato internacional que podía cambiar el rumbo de una compañía entera. El restaurante había sido alquilado exclusivamente para esa noche. Los candelabros colgaban brillantes sobre mesas con manteles importados. El menú había sido diseñado por chefs de renombre. Cada copa de vino había sido seleccionada de bodegas con siglos de historia. Todo debía salir perfecto, absolutamente todo. Pero lo perfecto a veces es frágil. Un detalle, una chispa, un error mínimo puede hacer estallar la burbuja, y esa chispa fue el tropiezo del camarero. El millonario, nervioso por impresionar a los socios extranjeros, descargó toda su inseguridad en él, creyendo que así recuperaría el control de la situación. No sabía que acababa de encender la mecha de algo mucho más grande. El camarero levantó los ojos. Por primera vez en toda la noche, se atrevió a observar con calma la mesa principal. Vio al millonario, con su traje de seda perfectamente planchado, con el reloj que valía más que todo lo que el camarero había ganado en años de trabajo. Vio a los socios extranjeros, rostros serios, desconfiados, tomando nota de cada gesto, de cada palabra. Vio las copas, los platos, el contrato todavía guardado en la maleta de cuero al lado de la silla principal, y en ese instante comprendió algo que nadie más había visto. La noche estaba a punto de derrumbarse. No era un simple comentario cruel, no era una risa hiriente, era un error estratégico. Los socios extranjeros, aquellos hombres de mirada fría y experiencia en millones de reuniones, no estaban impresionados, estaban incómodos. Y en el mundo de los negocios, la incomodidad es un enemigo silencioso. El camarero lo entendió, lo sintió en el ambiente, y aunque era un simple trabajador, sabía que tenía en sus manos la oportunidad de cambiar el destino de la velada. Mientras tanto, el millonario seguía sonriendo con arrogancia. Creía haber reafirmado su autoridad.
No sospechaba que, en cuestión de minutos, el mismo hombre al que humillaba iba a convertirse en la pieza clave de la negociación. El camarero, con su aparente debilidad, estaba a punto de demostrar que, a veces, el más pequeño puede tener el poder de salvar al más grande. La sala entera contenía la respiración. El reloj marcaba las 9 de la noche. La primera ronda de brindis estaba a punto de comenzar, y el destino, silencioso, ya estaba en movimiento. El tintinear de las copas comenzó a llenar el aire. El millonario levantó su copa de vino con seguridad fingida, intentando recomponer el ambiente tras la incomodidad. Pero no todos sonrieron. Los socios extranjeros, hombres de negocios con décadas de experiencia, intercambiaron miradas que el millonario no alcanzó a descifrar. No dijeron nada, pero en sus ojos brillaba una sombra de duda. Y en los negocios, la duda es más peligrosa que un no. El camarero humilde seguía allí, a un costado de la mesa, con la bandeja ahora apoyada firmemente contra su brazo. Ya no temblaba. Su respiración se había estabilizado, y aunque su rostro seguía serio, sus ojos brillaban con una claridad que nadie parecía notar. Nadie excepto uno de los socios, un hombre mayor, de cabello gris y mirada penetrante, que lo observaba en silencio, como si en aquel camarero hubiera algo más de lo que aparentaba. El millonario empezó a hablar. Palabras grandilocuentes, frases ensayadas, un discurso que pretendía sonar natural, pero que caía pesado como el mármol sobre la mesa. Se jactaba de cifras, de logros pasados, de inversiones que habían multiplicado fortunas. Pero cuanto más hablaba, más rígidas se volvían las sonrisas de sus invitados. El camarero en silencio servía las copas, y en cada gesto medido, en cada mirada respetuosa, estaba construyendo algo que el millonario no entendía: confianza. De pronto, uno de los socios extranjeros hizo una pregunta inesperada. Su voz, grave y pausada, cortó el aire. ¿Y qué hay de la gente que trabaja para usted? ¿Cómo se aseguran de que todos estén motivados y comprometidos? La pregunta cayó como un golpe sobre la mesa. El millonario se quedó inmóvil por un instante. Había preparado cifras, proyecciones, gráficos, pero no esperaba esa pregunta, y mucho menos después de haber humillado a un trabajador frente a todos. Su sonrisa se tensó y trató de improvisar una respuesta. Bueno, nuestros empleados reciben un pago justo. Además, saben que trabajan para la empresa más prestigiosa del país. Eso debería bastar, ¿no? El silencio que siguió fue demoledor. Los socios no parecían convencidos. Algunos incluso bajaron la mirada hacia el camarero, que en ese momento colocaba delicadamente una copa frente a ellos. Y fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El camarero, al notar que todos lo observaban, se detuvo un segundo. Respiró hondo y con voz baja pero firme dijo: «Perdón por interrumpir, pero no siempre basta con un buen sueldo. A veces lo que más motiva a alguien es el respeto, saber que su trabajo tiene valor». Las palabras flotaron en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. El millonario palideció, sorprendido por la osadía. Los socios extranjeros, en cambio, se inclinaron levemente hacia adelante, interesados. No era común que un simple camarero hablara en medio de una negociación tan delicada, y menos aún con tanta serenidad. Uno de ellos sonrió, apenas, y preguntó en un español entrecortado: «¿Y usted se siente valorado aquí?» El camarero sostuvo su mirada sin titubear. «Esta noche, no. Pero eso no significa que no dé lo mejor de mí. Porque el respeto empieza por uno mismo. Y yo respeto mi trabajo». El silencio se volvió más denso que nunca. El millonario tragó saliva, incapaz de reaccionar. Había querido demostrar poder humillando al más débil, y ahora ese mismo hombre se había convertido en el centro de atención.
en el que transmitía autenticidad y dignidad frente a todos. Los socios comenzaron a intercambiar frases en su idioma. No eran sonrisas falsas, eran murmullos de aprobación, como si aquella intervención hubiera revelado más sobre el millonario y su manera de tratar a los demás que cualquier gráfico lleno de cifras. Y mientras tanto, el camarero volvió a su posición, en silencio, como si nada hubiera pasado. Lo que nadie sabía era que esa breve frase, esa chispa de verdad salida de la boca más inesperada, iba a ser la llave que definiría el destino del contrato. El aire se volvió pesado, como si las palabras del camarero hubieran abierto una grieta imposible de cerrar. Nadie en la sala esperaba aquello. Un hombre humilde, con un delantal manchado de vino y una camisa que ya había visto mejores días, había dejado al millonario en evidencia frente a sus propios socios. Y lo peor no fue lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, sin rabia, sin desafío, solo con una serenidad que transmitía una verdad imposible de ignorar. El millonario apretó los labios, intentando recomponer el control de la conversación. Se inclinó hacia adelante, sonrió forzadamente y levantó su copa. Señores, no olvidemos el motivo de esta cena. Estamos aquí para hablar de oportunidades, de negocios que cambiarán el futuro. Lo demás son detalles, pero esa frase cayó como plomo. Los inversionistas no eran tontos. Entendieron perfectamente lo que había ocurrido, que para ese hombre la dignidad de un trabajador era solo un detalle. El murmullo en la mesa se intensificó. Uno de ellos, el de cabello gris y mirada aguda, se inclinó hacia el millonario y dijo con calma: «Los detalles, señor, son lo que construyen la confianza. Y sin confianza no hay futuro en los negocios». El millonario se quedó helado. No esperaba un reproche tan directo. Trató de reír, de minimizarlo, pero nadie lo acompañó en su risa. Fue entonces cuando uno de los socios, el más joven de todos, miró al camarero y le preguntó algo insólito. «Dígame, ¿cuál cree usted que es el secreto para que un negocio prospere?» La sala entera se tensó. El millonario casi derramó el vino de la copa que sostenía. ¿Cómo se atrevían a darle la palabra a un camarero? Pero los ojos de los inversionistas no se apartaban de él. Querían escuchar su respuesta. El camarero respiró hondo, bajó la bandeja y con voz clara respondió: «Escuchar. Ese es el secreto. Escuchar al cliente, escuchar al socio, escuchar al trabajador. Porque quien solo habla de sí mismo, tarde o temprano, termina solo». Un silencio profundo se apoderó del salón. Era como si esas palabras hubieran golpeado en el punto exacto donde el millonario era más vulnerable, porque toda la velada había sido un monólogo suyo, un desfile de egos y cifras, sin espacio para nadie más. Y ahora, de pronto, un hombre sencillo acababa de desnudar toda su estrategia en una sola frase. Los inversionistas se miraron entre sí y sonrieron, esta vez abiertamente. Uno de ellos incluso asintió con la cabeza, como si esa respuesta hubiera valido más que cualquier presentación en PowerPoint. El millonario, sintiendo que el suelo se le desmoronaba, intentó recuperar la iniciativa. «Con todo respeto», dijo, apretando la mandíbula, «él es solo un camarero, no es su lugar dar lecciones sobre negocios», pero esa frase fue el golpe final, porque en ese instante el camarero levantó la mirada y replicó con calma: «Puede que sea solo un camarero, pero los negocios no existen sin gente común como yo, sin los que trabajan cada día, sin los que mantienen de pie la base sobre la que se construye cualquier imperio». El corazón del millonario dio un vuelco. Los socios lo observaban ahora con un brillo distinto en los ojos. Era respeto. Respeto hacia aquel hombre sencillo,
que en cuestión de minutos había mostrado más sabiduría práctica que el anfitrión de la noche. Y así, lo que comenzó como una cena para impresionar con cifras millonarias, empezaba a transformarse en algo muy distinto, una lección inesperada, salida de la boca menos pensada. El millonario no lo sabía todavía, pero cada palabra del camarero lo estaba empujando hacia el borde del precipicio. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El millonario, por primera vez en la noche, no sabía qué decir. Su lengua, tan afilada para discursos y promesas, se había quedado seca, atrapada en la garganta. Lo que más le dolía no era la osadía del camarero, sino la forma en que los inversionistas lo miraban ahora. No lo miraban a él como la estrella de la noche, lo miraban a él como el obstáculo. El socio de cabello gris fue el primero en hablar. Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco, un sonido que resonó en la sala como un martillazo. ¿Sabe cuál es el problema, señor?, dijo con voz calmada, pero cargada de firmeza. Usted nos habla de cifras, de crecimiento, de millones. Pero un negocio no se mide solo en dinero. Se mide en la manera en que trata a los que están debajo de usted. El millonario intentó esbozar una sonrisa, un gesto de control, pero sus manos temblaban apenas sobre el mantel. Los socios no esperaron respuesta. Otro de ellos, un hombre de Minsemendendiz, rostro serio y acento extranjero marcado, tomó la palabra. Su camarero ha dicho más en 2 frases de lo que usted nos ha dicho en toda la noche. Él habló de respeto, de escuchar, de humanidad, y nosotros buscamos eso en un socio. El corazón del millonario se encogió. Era imposible. No podían estar comparándolo con un camarero. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron ojos fríos y expresiones neutras. Los mismos hombres que había intentado deslumbrar con cifras, ahora parecían interesados en otra cosa: la autenticidad. El camarero, en cambio, permanecía de pie, inmóvil, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No parecía disfrutar la situación. No sonreía, no se regodeaba. Solo estaba allí, con la sencillez de quien sabe que no necesita adornos para que su verdad se sostenga. Uno de los inversionistas más jóvenes se inclinó hacia adelante y preguntó: «Dígame algo, señor camarero. ¿Qué cree usted que vale más, un contrato bien escrito o una palabra cumplida?» La pregunta era una trampa y todos lo sabían. El millonario lo sintió en la piel. Si el camarero respondía bien, terminaría de hundirlo. Pero si respondía mal, quizás podría recuperar el control. Todos esperaban en silencio. El camarero respiró hondo, miró a los ojos al inversionista y respondió sin titubeos: «Un contrato puede romperse, señor. Una palabra cumplida se recuerda para siempre». El murmullo que siguió fue distinto. No era de incomodidad, era de aprobación. Los inversionistas intercambiaron frases rápidas en su idioma y varios asintieron con gestos de respeto. El millonario apretó los puños bajo la mesa. Sentía cómo la cena que había planeado al detalle se le escapaba de las manos. La tensión aumentaba con cada minuto. Los inversionistas empezaron a hacer preguntas más incómodas, más humanas, menos técnicas. No querían saber de cifras ni de porcentajes. Querían entender quién era el hombre detrás del traje. Querían saber si podían confiar en él más allá del dinero. Y cada vez que el millonario intentaba responder, lo hacían mirando de reojo al camarero, como si midieran sus palabras en contraste con la autenticidad de aquel trabajador sencillo. El millonario lo notó. Notó cómo su poder se desmoronaba frente a todos, no por una falla en su discurso, sino por algo mucho más humillante, porque un camarero lo estaba eclipsando. En su interior, la rabia hervía. Quiso gritar, quiso ordenar que lo echaran, quiso
recuperar el control por la fuerza, pero no podía. Sabía que un solo movimiento en falso lo dejaría expuesto por completo. Así que sonrió, tragó su orgullo y siguió la farsa, mientras por dentro sentía que la noche se convertía en su peor pesadilla. Y lo más irónico de todo era que los socios en ese instante ya no estaban evaluando las cifras. Estaban evaluando la diferencia entre dos hombres, uno que se creía grande y otro que, sin pretenderlo, estaba demostrando lo que significa serlo de verdad. El millonario se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa, ocultando el temblor de sus dedos. Su sonrisa era tensa, como una máscara que se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para recuperar la atención. Así que con voz firme trató de imponer su autoridad. «Señores, con todo respeto», dijo, «no olvidemos que estamos aquí para hablar de números concretos, de oportunidades reales. No podemos distraernos con opiniones personales». La palabra opiniones salió de su boca como veneno. El eco en la sala fue pesado y los inversionistas lo notaron. Uno de ellos, el de cabello gris que hasta entonces había guardado un silencio estratégico, lo interrumpió sin titubear. «Distraernos. Usted llama distracción a escuchar la voz de alguien que representa al corazón de su empresa. Si ni siquiera puede respetar una opinión sincera, ¿cómo espera respetar un acuerdo millonario?» El millonario tragó saliva. La garganta le ardía. Se dio cuenta de que estaba rodeado, acorralado por algo que jamás había considerado un peligro, la verdad de un hombre común. Intentó cambiar de táctica. Se puso de pie con teatralidad, alzó la copa y comenzó a hablar en tono solemne, como si fuera un líder inspirador. «He construido mi fortuna desde cero. He tomado riesgos, he enfrentado pérdidas y he salido victorioso. Sé lo que significa liderar, sé lo que significa estar en la cima, y por eso sé que este proyecto será el más grande de todos». Esperaba un aplauso, una reacción de admiración, pero lo único que recibió fue silencio. Los inversionistas lo miraban con frialdad, y entonces el más joven de ellos giró la cabeza hacia el camarero y preguntó, «¿Usted también cree que el liderazgo es estar en la cima?» El corazón del millonario se detuvo. No podía creerlo. Otra vez lo estaban usando como contraste. El camarero, sorprendido, parpadeó. Pero luego habló despacio, midiendo cada palabra. «No, señor. Liderar no es estar en la cima. Es caminar junto a los demás, incluso cuando el camino es difícil. El que está solo arriba de la montaña, tarde o temprano se congela». El impacto fue inmediato. Uno de los inversionistas golpeó suavemente la mesa con el puño como gesto de aprobación. Otro murmuró algo en su idioma y todos asintieron. Era como si aquella simple metáfora hubiera resumido lo que buscaban. No un jefe, sino un verdadero líder. El millonario sintió que la sangre le hervía. La rabia le subía al rostro. No podía permitirlo. No podía dejar que un camarero, un don nadie, lo ridiculizara frente a los hombres más importantes del negocio. Así que sonrió con falsa cortesía y dijo en voz baja, pero cargada de veneno, «¡Qué poético! Pero recuerden, señores, él sirve copas, yo sirvo contratos». El golpe fue bajo, pero buscaba restablecer su dominio. Sin embargo, la reacción fue devastadora. Los inversionistas, lejos de reír o asentir, se miraron entre sí con desaprobación. Uno de ellos, con el ceño fruncido, respondió, «Y quizás por eso él nos inspira más confianza que usted». El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se dejó caer en la silla, con la frente perlada de sudor, mientras intentaba mantener la compostura. Cada palabra que decía lo hundía más. Cada gesto suyo se volvía un recordatorio de su arrogancia. Mientras tanto, el camarero permanecía de pie, silencioso, sin buscar protagonismo.
No necesitaba levantar la voz ni llamar la atención. Su mera presencia se había convertido en el faro moral de la sala. Los inversionistas lo sabían, lo sentían. Y lo más humillante para el millonario era que no podía hacer nada para detenerlo. La cena que había preparado para sellar un contrato millonario se había convertido en un juicio silencioso, donde él era el acusado. Y un hombre humilde, al que había despreciado minutos antes, se estaba convirtiendo en su inesperado salvador. El millonario respiraba agitado, aunque intentaba ocultarlo detrás de un vaso de vino que apenas podía sostener con firmeza. Cada palabra que decía era como un boomerang que volvía contra él. Había planeado esa cena durante semanas, había preparado discursos, datos, proyecciones, y sin embargo, todo se desmoronaba por un hombre al que ni siquiera había considerado digno de mirar a los ojos. Uno de los inversionistas, un hombre de ojos azules intensos y tono grave, inclinó la cabeza y preguntó en un español marcado por su acento extranjero: «Señor camarero, ¿cómo se llama?». La pregunta hizo que el aire se cortara de golpe. Todos giraron la mirada hacia él. El millonario abrió la boca para intervenir, pero se contuvo. Sabía que cualquier interrupción sería vista como desesperación. El camarero, con un leve titubeo, respondió: «Me llamo Andrés, señor». El inversionista sonrió apenas. «Andrés, dígame, ¿qué piensa usted cuando escucha a un empresario hablar de éxito?». El millonario casi escupió el vino. Era inaudito. Le estaban pidiendo la opinión a un camarero en medio de una negociación de millones. Se inclinó hacia adelante, dispuesto a protestar, pero otro socio levantó una mano, indicándole que guardara silencio. El mensaje era claro. No querían escucharlo a él, querían escuchar al camarero. Andrés, con los ojos fijos en la mesa, respondió con calma: «Para mí, el éxito no se mide en dinero. Se mide en las personas que puedes mirar a la cara sin sentir vergüenza. Un hombre con millones, pero sin respeto, solo es rico en soledad». Las palabras golpearon como un trueno. Los inversionistas permanecieron en silencio unos segundos, procesando lo que acababan de escuchar. Luego, uno de ellos, el de cabello gris, sonrió por primera vez en toda la noche. «Tiene razón, Andrés. Esa es la clase de visión que buscamos en nuestros socios». El millonario se removió incómodo en su silla. No podía más. Tenía que recuperar la autoridad. «Con todo respeto, señores», dijo alzando la voz, «esto es ridículo. Estamos dejando que un camarero opine sobre negocios internacionales. No confundamos sentimentalismos con estrategia empresarial». Pero la frase fue el tiro de gracia. El socio más joven, con voz firme, lo miró directamente a los ojos y replicó: «Ridículo. Ridículo es pensar que los negocios se construyen sin escuchar a quienes sostienen las bases. Usted dice estrategia, yo digo humanidad». El golpe fue brutal. El millonario sintió cómo el poder se le escurría entre los dedos. Y entonces, como si el universo quisiera sellar su humillación, otro inversionista hizo un gesto con la mano hacia Andrés. «Andrés, siéntese un momento con nosotros. Queremos escuchar más de usted». El silencio fue absoluto. Los meseros en la distancia dejaron de moverse. El millonario casi se levantó de la silla de la rabia, pero estaba paralizado. Aquella era su cena, su contrato, su momento. Y sin embargo, el protagonista ahora era un camarero humilde, invitado a sentarse a la mesa como si fuera un igual. Andrés dudó. Miró al millonario, luego a los socios. No quería parecer insolente, pero la invitación era clara. Dio un paso al frente, lentamente, y se sentó en una silla vacía al extremo de la mesa.
Lo hizo con humildad, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. No sonrió, no se mostró orgulloso. Solo estaba allí, respondiendo a la confianza que le habían dado. Los inversionistas lo miraban con respeto. El millonario, en cambio, lo miraba con odio contenido, como si cada segundo de aquella escena lo quemara por dentro. Porque lo que estaba viendo no era solo una humillación, era la prueba de que, en esa sala, su voz ya no era la más importante. Y lo más doloroso era que todo había empezado con una risa cruel, que ahora se convertía en la semilla de su propia ruina. La escena parecía sacada de un sueño imposible. Andrés, el camarero humilde, sentado en la misma mesa donde se decidían contratos de millones, rodeado de trajes caros y relojes que costaban más que una casa. El murmullo en el restaurante se apagó. Hasta los meseros que circulaban entre las mesas lo miraban con discreción, sorprendidos. Nadie se atrevía a interrumpir aquel momento. El millonario, con el rostro enrojecido, apretaba la copa con tanta fuerza que parecía que iba a romperse en su mano. Era su cena, su escenario, y sin embargo la atención estaba en otro. Cada mirada de los inversionistas, cada gesto de interés ya no lo buscaban a él. Todos estaban volcados en Andrés. El socio de cabello gris fue el primero en abrir la conversación. Andrés, usted habló de respeto y de caminar junto a los demás. ¿Puede darme un ejemplo de eso? Algo real, algo de su vida. Andrés parpadeó, sorprendido por la pregunta. Tragó saliva y bajó la mirada un instante, pero luego levantó la cabeza y habló con voz firme, sin adornos, como quien dice algo que lleva mucho tiempo guardado en el corazón. Hace un año mi madre enfermó. Yo trabajo dobles turnos para ayudar a pagar sus medicinas. Mis hermanos también hacen lo que pueden. No tenemos mucho, pero nos turnamos para estar con ella, para que nunca se sienta sola. No es dinero lo que la hace sonreír, es saber que estamos presentes. Un silencio cargado siguió a esas palabras. Los inversionistas lo escuchaban con atención, sin pestañear. No era un discurso de negocios, no eran cifras. Era verdad, pura y dura, y esa verdad tenía más peso que cualquier gráfica. El inversionista más joven sonrió y comentó en voz baja: «Eso es compromiso, eso es liderazgo». El millonario no lo soportó. Golpeó la mesa con la palma de la mano. «¡Basta ya!», exclamó. «Esto no tiene nada que ver con negocios. Estamos hablando de sentimientos baratos». Su voz retumbó en la sala y varios socios lo miraron con desaprobación. Uno de ellos incluso chasqueó la lengua molesto. El socio de ojos azules respondió con frialdad: «Los negocios no son solo números, son personas. Y si usted no lo entiende, quizás no es el socio que buscamos». El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jamás nadie le había hablado así en una mesa de negociación. Jamás. Y lo más humillante era que nadie lo defendía. Andrés, con calma, continuó hablando, ignorando la explosión del millonario. «A veces creemos que el poder está en lo grande, en las cuentas, en los contratos, en los edificios altos. Pero el verdadero poder está en lo pequeño, en una palabra cumplida, en un gesto de apoyo, en la forma en que tratas a quien nadie mira». Los inversionistas asintieron como si cada palabra confirmara lo que ellos buscaban. Uno de ellos, incluso, tomó notas rápidas en una libreta. Era absurdo. Apuntaban lo que decía un camarero en lugar de lo que decía un empresario multimillonario. El millonario empezó a sudar frío. Miró a su alrededor, buscando un aliado, alguien que le devolviera la autoridad, pero todos lo evitaban. La balanza ya se había inclinado. La batalla por la confianza estaba perdida, y entonces el socio más veterano pronunció la frase que lo dejó sin aliento. «Señor, tal vez usted tenga el dinero, pero Andrés tiene lo que nosotros valoramos: integridad». El golpe fue devastador.
El millonario se desplomó en su silla, con el pecho ardiendo de rabia y humillación. Andrés, en cambio, permanecía tranquilo, sin levantar la voz, sin buscar protagonismo. Era la calma del hombre que no necesita demostrar nada, porque la verdad lo respalda. Y así, en aquella mesa, la historia dio un giro irreversible. El camarero, humilde, con sus palabras sencillas y su corazón honesto, estaba conquistando a los inversionistas, mientras el millonario veía desmoronarse pedazo a pedazo el imperio que creía indestructible. El silencio que reinaba en la mesa era engañoso, no era calma, era tensión acumulada, una tormenta a punto de estallar. El millonario se acomodó en la silla, secándose disimuladamente el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Intentaba recomponerse, pero por dentro ardía. Sentía que el control se le escapaba como agua entre los dedos. Aquella cena, que había preparado como una obra maestra, se había convertido en un juicio en su contra. Y lo peor, el juez parecía ser un simple camarero. El inversionista de cabello gris, el más veterano, carraspeó la garganta y lo miró fijamente. Señor, usted habla de éxito, de riqueza, de expansión. Pero dígame, ¿qué hace cuando un trabajador comete un error? El millonario arqueó una ceja, intentando recuperar firmeza. Lo corrijo, por supuesto. La disciplina es la base de toda organización. ¿Y si no vuelve a cometerlo?, preguntó el inversionista. Entonces, titubeó. Tal vez lo recompenso. El socio lo miró en silencio unos segundos, antes de replicar con calma. No suena a convicción, suena a cálculo. El millonario apretó la mandíbula. Se sentía examinado como un niño en la escuela. Y lo peor era que cada una de sus respuestas parecía débil, insuficiente. El socio más joven tomó la palabra. Sus ojos brillaban con una mezcla de interés y desafío. Andrés dijo algo que me quedó grabado. Quien solo habla de sí, mismo termina solo. ¿Usted cree que es capaz de escuchar, señor? La pregunta era un puñal. El millonario tragó saliva y respondió con una sonrisa forzada. Por supuesto, siempre escucho a mis socios. El joven no se inmutó. No le pregunté si escucha a sus socios. Le pregunté si escucha a los que no tienen voz en su mesa. El golpe fue directo. Todos sabían a qué se refería. Al camarero, a los trabajadores invisibles que el millonario había despreciado toda su vida. Andrés, sentado con humildad en la esquina de la mesa, bajó la mirada. No buscaba protagonismo, pero el eco de sus palabras seguía flotando en la sala, como un faro que iluminaba cada contradicción del millonario. El socio de ojos azules se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Una última pregunta, señor. Si tuviera que elegir entre cerrar un trato millonario o mantener la confianza de su equipo, ¿qué escogería? El millonario parpadeó, desconcertado. Esa pregunta era una trampa. Sabía que debía responder la confianza de mi equipo, pero la avaricia que lo dominaba le hervía en la piel. Bueno, depende de las circunstancias. Al final, lo importante es que el negocio siga siendo rentable. Un murmullo recorrió la mesa. Los inversionistas se miraron entre sí, algunos negando con la cabeza. Fue en ese momento cuando Andrés levantó la vista y, sin pedir permiso, habló con voz serena. Un negocio puede recuperarse de una pérdida de dinero, pero jamás se recupera de una pérdida de confianza. La sala se sumió en un silencio reverente. Los inversionistas lo miraban como si acabaran de escuchar una verdad que nadie se había atrevido a decir en voz alta. El millonario, en cambio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra de Andrés era un martillazo contra el pedestal en el que se había creído intocable. El socio de cabello gris cerró su libreta y declaró con firmeza: «Hemos escuchado suficiente». El corazón del millonario dio un vuelco. Significaba
que la decisión estaba tomada. Intentó protestar, abrir la boca, pero el socio levantó una mano en gesto de silencio. Y en ese instante lo supo. La cena ya no era suya. El contrato ya no estaba en sus manos. El destino de todo lo que había construido estaba siendo decidido, y el hombre que podía salvarlo o condenarlo no era él, era Andrés, el camarero humilde que había entrado en la sala invisible y ahora brillaba más que todos los candelabros juntos. El murmullo de los inversionistas se volvió un susurro en diferentes idiomas, frases cortas, rápidas, cargadas de significado. El millonario, con el corazón latiendo a 1000 por hora, trataba de descifrar lo que decían, pero las palabras le escapaban como agua entre las manos. Sentía que cada segundo que pasaba lo alejaba más de la victoria. El socio de cabello gris, con una calma solemne, se incorporó levemente en la silla. Su mirada se clavó en el millonario como un bisturí que corta sin derramar sangre. «Señor», dijo con firmeza, «hemos escuchado su propuesta, sus cifras, sus proyecciones, pero también hemos escuchado algo que usted no esperaba, la voz de alguien que no estaba en el guión». El millonario tragó saliva, intentando esbozar una sonrisa. «Con todo respeto, señores, no podemos tomar en serio a...» «Basta», interrumpió el inversionista de ojos azules, golpeando suavemente la mesa con el puño. «No vuelva a despreciar a quien nos ha dado más claridad en esta noche que usted en toda la cena». El rostro del millonario palideció. Estaba perdiendo. Lo sentía en el aire, en las miradas, en la manera en que los inversionistas ya no lo observaban como un socio potencial, sino como un hombre que había revelado demasiado de sí mismo en un solo error. Entonces ocurrió lo impensable. El inversionista más joven, con una sonrisa leve, giró hacia Andrés y le preguntó: «Si usted estuviera en nuestro lugar, Andrés, ¿confiaría en este hombre para un negocio tan grande?». El corazón del millonario casi se detuvo. Era una humillación pública, un insulto disfrazado de pregunta. ¿Cómo podían someterlo a semejante comparación? Pero lo peor estaba por llegar. Andrés respiró hondo. No quería lastimar a nadie, pero tampoco iba a mentir. Con voz firme, aunque cargada de respeto, respondió: «Confiaría si viera en él la capacidad de respetar a los demás, pero lo que vi esta noche no fue respeto, fue orgullo, y el orgullo, tarde o temprano, destruye más negocios que cualquier crisis económica». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Los inversionistas lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. El millonario, en cambio, sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. El socio de cabello gris cerró la carpeta con un gesto lento y definitivo. «Nuestra decisión es clara», anunció. «No firmaremos este contrato». El millonario se levantó de golpe, derramando el vino sobre el mantel. «¿Qué? No pueden hacer esto. He invertido meses en este proyecto». El inversionista de ojos azules lo interrumpió con frialdad. «Invertir meses no garantiza nada si en una sola noche nos demuestra que no sabe liderar». El millonario buscó apoyo, miró desesperado a cada uno de los presentes, pero todos evitaban su mirada. Todos, excepto Andrés. El camarero lo miraba con compasión, no con burla, y eso fue lo que más lo destrozó, que el hombre al que había humillado era ahora quien lo miraba desde arriba con dignidad intacta. Los inversionistas se levantaron lentamente de la mesa. Algunos le dieron una palmada en el hombro a Andrés al pasar, como si reconocieran en él algo que el millonario jamás había mostrado: autenticidad. El millonario se dejó caer en su silla, con el rostro entre las manos. La risa con la que había comenzado la noche ahora se le atragantaba en la garganta como veneno, y mientras el salón se vaciaba, comprendió que su imperio,
no había caído por falta de cifras, sino por falta de humanidad. El restaurante quedó en silencio después de que los inversionistas se marcharan. Los candelabros seguían encendidos, iluminando la mesa vacía que minutos antes había sido escenario de una batalla silenciosa. El millonario, hundido en su silla, parecía más pequeño que nunca. El hombre que había entrado con traje impecable, sonrisa arrogante y la seguridad de cerrar un contrato millonario, ahora estaba derrotado, con la mirada perdida y las manos temblorosas. El eco de las palabras de Andrés seguía flotando en el aire. El orgullo destruye más negocios que cualquier crisis. Una frase simple, salida de la boca de un camarero humilde, había tenido más peso que todas las cifras y discursos preparados con tanto esmero. El millonario, que siempre había creído que el poder estaba en la riqueza, había descubierto demasiado tarde que el verdadero poder está en la confianza, en el respeto, en lo humano. Andrés se levantó de la mesa, dispuesto a regresar a su lugar, a seguir trabajando como si nada hubiera pasado. No buscaba protagonismo ni recompensas. Para él, haber dicho la verdad ya era suficiente. Pero justo cuando se disponía a salir, el inversionista de cabello gris volvió a entrar al salón. Caminó hacia él y con una sonrisa leve le dijo, en voz baja: «Andrés, hombres como usted son los que necesitamos. Si alguna vez quiere salir de aquí y trabajar con nosotros, esta es mi tarjeta». Le entregó un pequeño rectángulo brillante con un nombre extranjero y un número directo. Andrés lo miró incrédulo, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Apretó la tarjeta en su mano y asintió con respeto. No necesitaba responder en ese momento. Sabía que la vida acababa de abrirle una puerta que jamás había imaginado. Millonario observó esa escena desde su silla. Cada segundo era un puñal en el orgullo. Él, que había querido brillar más que nadie, estaba viendo cómo la atención, la admiración y el respeto se inclinaban hacia un hombre al que había tratado como basura. Quiso levantarse, decir algo, recuperar un poco de dignidad, pero no encontró palabras. Los inversionistas salieron definitivamente del lugar. El salón volvió a llenarse del ruido normal de platos, de murmullos, de pasos. La vida continuaba, pero nada era igual. Para Andrés, esa noche se convertiría en un antes y un después. No por la tarjeta, no por la posibilidad de un futuro mejor, sino porque había descubierto algo que siempre había sospechado. La verdad no necesita adornos. La dignidad, aunque venga de un hombre humilde, puede iluminar una sala llena de poderosos. El millonario, en cambio, quedó solo en la mesa. Miró su copa vacía, el mantel manchado de vino, los contratos que nadie quiso firmar, y por primera vez en muchos años no rió, no habló, solo pensó. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había despreciado, en la risa cruel que lo había condenado. Tal vez todavía tendría dinero, casas, autos, cuentas bancarias, pero había perdido lo más valioso: el respeto de los demás y, sobre todo, el respeto hacia sí mismo. Andrés regresó a la cocina. Nadie lo vitoreó, nadie lo aplaudió. Solo sus compañeros le dieron palmadas en la espalda con orgullo silencioso. Y él sonrió, porque entendía que no necesitaba más. Esa noche había salvado la cena millonaria, sí, pero también había demostrado que incluso el más humilde puede ser el verdadero gigante en una sala de poderosos. Y así, mientras el millonario se quedaba solo con su derrota, Andrés salía del restaurante con la frente en alto. No llevaba millones en los bolsillos, pero llevaba algo mucho más grande: la certeza de que la dignidad y la verdad pueden cambiarlo todo.